país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, viernes 12 de abril. En la próxima media hora trataremos de resumir y de entender parte de todo lo que está pasando en la Argentina y en el mundo con la convocatoria de la CGT a un nuevo paro, movilización, la situación de los universitarios también en el horizonte como muy sensible. La UCR en paralelo presentó una reforma laboral que restringe el derecho a huelga y elimina las indemnizaciones, así que ahí siempre también tratando de aportarle un poquito de lo suyo. También desde Miami, Milei dijo que vacunar contra el dengue no tiene ningún sentido y está por reunirse con el ídolo mundial, el personaje que más excita intelectual, física y sexualmente a los libertarios, que es Elon Musk, así que va a tener finalmente ahí su foto y casos de censura en Diputados TV alarmantes en las últimas horas. Bueno, parte de todo lo que está pasando. Arrancamos entonces mientras le ponen un like, un comentario para contar que la CGT hará un nuevo paro general el 9 de mayo. Ayer el Consejo Directivo de la CGT se reunió y resolvió esa fecha para llevar adelante el segundo paro general desde que asumió Javier Milei. Confirmaron además la organización de un acto para el Día del Trabajador, el 1 de mayo, eso ya estaba bastante anticipado, y la participación en la marcha convocada por las universidades nacionales, esto será el 23 de abril. Ahora vamos a volver sobre eso. Luego de anunciar el paro, Daer le exigió al gobierno no ajustar sobre los sectores más vulnerables y dijo que no puede ser que cuando se acuerdan negociaciones salariales entre trabajadores y el sector privado, el Estado no las homologue. Día 9 de mayo vamos a realizar una jornada de huelga por 24 horas por los temas que vienen siendo sistemáticos en términos de ajuste. Tenemos una discusión muy clara sobre el ajuste sobre el sector de jubilados y pensionados. Nosotros creemos que necesariamente no se puede ajustar sobre los sectores más vulnerables. Queremos resolver las cuestiones salariales. No puede ser que el Estado se desentienda de las negociaciones salariales y que cometa la torpeza de, una vez que esas negociaciones salariales se acordaron, no homologarlas. Ayer tuvimos una reunión con el miembro del Poder Ejecutivo precisamente para lograr esto. Teníamos la esperanza de que algunos procesos que estaban, esperemos, durante la mañana de hoy, se tuvieran que desenvolverse y que se realizaran positivamente. De hecho, hemos tenido comunicaciones y no lo hemos logrado. Y bueno, tenemos una agenda de organismos descentralizados que siguen con una presión de despidos. Bien, ahí estaba Héctor Daer, que hablaba también sobre el canal de diálogo que se abrió con la Casa Rosada, medio de urgencia que al final no alcanzó para frenar el envión de la CGT, que ayer entonces en su reunión de Consejo Directivo definió un plan de lucha de 3 pasos que va a culminar el 9 de mayo con el paro general, el segundo en la era Milei. Como siempre en los sindicalistas de Twitter salió mucho el recién el 9 de mayo. Bueno. Los que creen que un paro general se organiza en 3 días, ¿no? O gente que, con todo respeto, no pisó nunca un sindicato y quiere decirle a la CGT cómo organizar un paro general en la Argentina. Que con todo lo que tiene que dar la CGT sigue siendo de los sectores más activos de la oposición, ¿eh? Está claro. Parece que quedó también de algún momento, sobre todo durante el macrismo, la marca a algunos claro. dirigentes sindicales, el famoso poner la fecha, la captura del atril, etcétera. Pero la verdad que desde que asumió Milei son un poco naturalmente, porque siempre sucede que cuando el peronismo pierde las elecciones, por lo general es el sindicalismo que queda primero en la línea de fuego. Claro. Cuando asumen sobre todo gobiernos que avanzan fuertemente sobre el salario y los derechos de los trabajadores, entonces casi que hasta obligados están a tener este plan de lucha. De todas formas, es interesante el accionar de una CGT que además
ordena otras protestas. No es solo el paro de la CGT, es desde donde se articulan las protestas de las organizaciones sociales, que participan también de la conversación. Las CTA también, ¿no? Se ordenan detrás de la conducción de la CGT. Sí, con ATE, ¿no? Que es uno de los sectores más agredidos. Y también, para mí el dato, ahora voy a volver sobre eso, que es la convocatoria a la marcha universitaria, que va a ser muy importante y que la CGT respalde la protesta estudiantil, ¿no? Obreros y estudiantes, ¿no? Esta vieja idea también, esta articulación en la que han confluido muchas veces a lo largo de la historia los dos sectores, me parece algo importante para destacar. Pero al ser consultado también sobre una eventual reforma laboral, Héctor Daer adelantó que se planteó una mesa para conversar temas que no fueron tratados y remarcó que hasta ahora no se discutió nada. Lo de la reforma laboral se planteó una mesa para conversar temas que no están tratados. Lo único que se vislumbra es que aparece un proyecto muy malo y peor que el DNU para los trabajadores en la Cámara de Diputados, de la mano de algunos diputados y diputadas del PRO, y aparece uno en el Senado de los radicales que no tiene nada que ver con eso. Pero hasta ahora en el escenario y en la mesa no se ha avanzado, no se conversó nada de esto y no se discutió nada de esto. Bueno, ahí estaba Héctor Daer. También en otro momento destacó que la inflación bajó después de una brutal devaluación. Hoy vamos a tener el dato de inflación de marzo, según el INDEC, y no el bot de Jumbo, pero aclaró que esto fue fruto de un proceso recesivo que tiene que ver con, fundamentalmente, la caída de los ingresos. La inflación, después de la brutal devaluación, que fue al 25, fue bajando. Lo que es verdad también es que es fruto de un proceso recesivo que tiene que ver con la caída de los ingresos. Nosotros creemos no es que nos negamos a discutir y a encontrar un camino para bajar la inflación. Se lo propusimos al gobierno anterior, se lo propusimos a cada uno de los gobiernos anteriores. Lo que no podemos hacer es que todo se libere y que se pretenda que los salarios tengan límites en las discusiones. Bueno, ahí está Héctor Daer, entonces, que finalmente convoca a la CGT a este plan de lucha. Y uno de los temas que está de fondo es la homologación de las paritarias. Y la más picante de esas discusiones en los últimos días fue la de camioneros. Pablo Moyano aseguró que Luis Caputo, el ministro de Economía, ordenó un límite a los aumentos salariales y remarcó que la situación sigue siendo igual que ayer en relación a la paritaria camionera. El tema de paritaria yo no quiero sectorizar, sino hoy estamos lanzando un paro general de todas las actividades y bueno, sigue como ayer. No se ha homologado, hoy fueron los dos abogados del gremio a la Secretaría de Trabajo y lo único que propuso el gobierno sigue atacando a los trabajadores, es que te homologo las paritarias, pero mayo y junio tenemos un techo del 2%. Eso es lo que le van a ofrecer a todas las organizaciones gremiales por pedido de Caputo. Y para terminar, hay un artículo que salió en Infobae con el señor Carpera donde dice Moyano se dio ante las presiones del gobierno. Totalmente mentira. Hoy hubo un plenario con miles de trabajadoras y trabajadores camioneros donde en el discurso Hugo termina diciendo que en los próximos días se va a anunciar un paro general de camioneros si no se homologan las paritarias. Bueno, ahí está. Ahí voy a volver en minutos sobre el punto de camioneros en particular. Pero entonces, dato importante que la CGT se sume a la marcha universitaria, ¿no? Ver cómo ahí el movimiento obrero organizado trata de articular también con otros sectores de la sociedad, agredidos también por las políticas oficiales, en este caso los universitarios, docentes, estudiantes, y una vez más la confluencia en la calle, como a lo largo de la historia en varias oportunidades, de obreros y estudiantes, en términos muy generales, ¿no? Sí. Las universidades convocaron a una marcha a Plaza de Mayo el 23 de abril, que va, por lo que se observa, a ser multitudinaria, y sobre todo en un contexto en el que el presupuesto universitario está en sus niveles más bajos en términos históricos. Mirá, un informe de ASIG con datos oficiales señaló que la ejecución presupuestaria para la educación superior durante el primer trimestre de este año cayó un 34% con respecto al año pasado y es la menor desde 2006. Denuncian que el presupuesto universitario está en su nivel más bajo desde 1997. Además, el informe señala
que la ejecución presupuestaria del primer trimestre muestra esta reducción brutal en términos reales y que si bien todo el Estado Nacional está recortando gastos, este proceso de ajuste, desde la SIG advierten que la caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria fue incluso más pronunciada que el promedio del gasto público nacional. Bueno, este es el marco, el contexto y la razón, entre tantas otras, que explica que las universidades, todas las universidades públicas, convocan una marcha para Plaza de Mayo el 23 de abril, del que va a participar la CGT y creo yo mucha gente que tal vez hoy no está en el ámbito universitario, pero que en algún momento pasó, fue estudiante o conoce gente que ha estudiado en la universidad pública o que simplemente entiende que la universidad pública es un bien, es un derecho, es un bien y es una institución a defender, que va a participar de esa movilización. Por lo tanto, yo creo que va a ser enorme la del 23 de abril. Me imagino que mucha gente va a encontrar ahí en esa movilización también una especie de vía de escape. Sí, claro. Para protestar por la situación general, ¿no? Entonces, movilización el 23 de abril, movilización el 1 de mayo de la CGT y paro el 9 de mayo. Contrario a lo que se venía diciendo en los últimos días, que los sindicalistas estaban mirando encuestas, que son tibios, que la CGT no avanza, que hay que empujar. Bueno, evidentemente, sí. No solo es la que convoca, sino la que ordena y coordina el resto de las protestas. Y esquivando las cuestiones esas del cálculo político, seguramente Milei cree que su mejor enemigo son los sindicalistas, pero aún así no pueden no hacer nada ante este panorama. No, el hecho de que un segundo paro de la CGT sea para Milei una buena noticia, sí. Bueno, no le quita sentido al paro de la CGT. Claro. Sentido político y sentido histórico, ¿no? Bueno, en definitiva, por otro lado, desde anoche, siguiendo con conflictos sindicales, se normalizó finalmente el servicio de colectivos en el AMBA, hubo una tregua entre la UTE y los empresarios. La pelota ahora está en la cancha del gobierno, dice Pedro Lacour en el diario AR, que la reunión en la sede de la Secretaría de Trabajo llegó a buen puerto y se levantó la medida de fuerza que paralizó a los colectivos en todo el área metropolitana. El gremio reclama el pago de 250.000 pesos que corresponderían a una parte del acuerdo paritario firmado en febrero. La intención de los empresarios es que el Estado le otorgue los fondos para evitar un aumento del pasaje que pasaría, en todo caso, si no se resuelve la situación, a una luquita. Una luquita del pasaje en Bondi. Está difícil si eso sucede. Bueno, decíamos de Moyano y camioneros. Moyano, Hugo, cerró el Congreso de Camioneros y advirtió al gobierno que si no pagan el 45% van a un paro. Contrario también a lo que se había publicado en las últimas horas, la Federación de Camioneros realizó una asamblea con secretarios generales y delegados de todo el país y decidió de forma unánime convocar a un paro total en el sector si el gobierno no homologa la paritaria para marzo y abril que otorga este aumento, 45% de los saberes, acordado entre el sector empresario y los sindicalistas. El acto fue encabezado por Hugo Moyano, que advirtió también que si quieren venir por mí, que vengan. Sí. Una frase muy rara, pero sí. No me voy a ir del país. Esto en relación a ante las especulaciones de un eventual avance judicial en su contra por parte del Poder Ejecutivo, que parece ser, una vez más, la herramienta que tiene el Poder político para avanzar, apretar sí. Y amedrentar a distintos dirigentes sociales, sindicales y políticos que se le plantan al gobierno. Cambiamos de tema, pero no tanto, tiene que ver también con la situación laboral. La Unión Cívica Radical presentó una reforma laboral que restringe el derecho a huelga y elimina las indemnizaciones. Es una iniciativa en espejo al DNU de Milei, suspendido ese apartado laboral por la justicia, que elimina el aporte sindical de los trabajadores, declara servicio esencial la educación, entonces obliga a los docentes a cubrir el 75% de los puestos de trabajo en caso de huelga, es decir, limita el derecho a huelga de los docentes, vale. Y extiende la restricción a casi todas las ramas de la industria de los servicios. Ese espejo, o sea, no agrega nada a lo que tiene el DNU, lo presenta como un proyecto de ley. Con algunas diferencias menores, sutiles, pero el sentido, la mayoría del articulado del DNU de Milei está reflejado en este proyecto que ha presentado la UCR. Qué gauchos son. Sí, muy simpáticos. Incluso hasta colaboradores. Incluso hasta un detalle es la extensión del periodo de prueba. Ahí hay una diferencia. Por ejemplo, el gobierno había mandado a 8 meses. Sí. Bueno, la UCR dice 6 meses. Bueno. Bueno. Son 2 meses, chicos. Se la 2 jugaron, meses. Cuenta hoy una nota en Página 12 de Miguel Jorquera, que sigue al radicalismo desde hace muchos años, que el jefe del bloque de diputados de la UCR, el cordobés Rodrigo Loredo, muy predispuesto a colaborar con el gobierno, reunió el miércoles por la noche a gran parte de su bancada para analizar la propuesta de reforma laboral que ayer le llevaron a Pose en la Casa Rosada.
con una nutriva comitiva. La postura del radicalismo es que el gobierno lo incluya como parte del texto definitivo de la nueva versión reducida de la ley bases, esa ley ómnibus o ahora ley minibús, que va a enviar al Congreso para intentar revertir la derrota del primer proyecto, ¿se acuerdan? Sí. Durante las sesiones extraordinarias de este verano. Bueno, la UCR no es el único bloque parlamentario que le propone al gobierno sostener la reforma laboral que el gobierno quiso implementar por DNU y que frenó la justicia. También lo hizo el PRO, ya en especie de aliado incondicional de los libertarios, al menos en términos legislativos, y un sector del interbloque de Hacemos Coalición Federal, esa mixtura del bloque que conduce Pichetto, aunque con algunas diferencias sobre el alcance de alguna de las medidas. Pero parece haber una confluencia de todos los sectores de la política, al menos en el Congreso, de avanzar en algún tipo de reforma laboral. Bueno, la decisión final va a estar en manos de la Casa Rosada. El gobierno dejó hasta ahora en manos de los bloques colaboracionistas la propuesta de insistir con las reformas, con el actual sistema jurídico de relaciones laborales. Entonces el gobierno está en modo... me lo pide la oposición. Me lo pide la oposición, yo tengo que avanzar con esto. Entonces ahí seguramente haya, posiblemente entonces a discutir en las próximas semanas, algún tipo de reforma laboral a la que le dirán modernización, dirán que es para bajar el trabajo no registrado y que aumente el empleo registrado. Me gusta. Me tranquiliza sobre todo por De Loredo, que esta vez quiere ayudar y no lo escupen en la cara. Bueno, mira, Rodrigo de Loredo dijo que va a intentar que la nueva versión de la ley sin excentricidades, esta vez, sea aprobada, y adelantó que no van a rechazar tampoco el DNU. Pero tenemos miradas distintas. En esa mirada distinta yo voy a procurar que la mayoría de los diputados del radicalismo, con un conjunto de mayoritario de senadores, nos demos por lo menos 5 objetivos para esta coyuntura muy claros. 1, que esta ley bases mejorada, sin excentricidades, que el gobierno aprendió, no te cebes, sea aprobada. Y que el gobierno tenga su la ley bases la van a aprobar. Voy a procurar que la mayoría de los radicales, y tengo una expectativa en eso, y soy optimista en eso, acompañemos eso con el pacto fiscal. El gobierno prácticamente en la Cámara de Diputados tiene asegurado entre 140 y 150 votos. Tiene que lograr eso. Es el compromiso nuestro de los radicales. Somos 34. No van a ser todos. Desde ya te lo digo. No van a ser todos. No van a ser todos. Tema 1. Sí. Bueno, ahí está. Lo que dice De Loredo es que esta vez la ley está mejorada y no tiene excentricidades. En definitiva es chamullo, porque lo sustancial de la ley está. Que es avanzar en un proceso de desregulación, de privatizaciones y también en este sentido de reformas que tienen que ver con el mercado laboral, etcétera. Es decir, el sentido original de la ley bases, lo que quiere el gobierno, en la ley bases está. No es que dejó afuera, podrá haber dejado afuera cosas que a De Loredo le parezcan excentricidades. Ahora, el nudo central, la columna vertebral del proyecto político, no solo económico, del gobierno, está en la ley bases. El paquete de privatizaciones está, el paquete de desregulaciones está, etcétera. Pero bueno, sobre eso nos vamos a ocupar seguramente en las próximas semanas, una vez que sea más tema de agenda esa discusión en el recinto. Una cosita, esto se presenta aparte de la ley bases, digamos, como un anexo aparte de lo de la reforma laboral, digamos. No, justamente la discusión es si lo incluyen por pedido de la oposición o no, o si va aparte, así que eso depende ahora entonces del gobierno, si dice, bueno, ya que la oposición propone una reforma laboral, yo la incluyo en la ley bases. Qué lindo. Veremos. Desde Miami, Milei habló. Dijo que vacunar contra el dengue no tiene ningún sentido, que solamente está terminada en la fase 3 y entrando en la fase 4, dijo. Es decir, que se está empezando a probar en humanos para ver que no tenga efectos colaterales. Hay que aclarar por las dudas que eso que dijo el presidente es incorrecto. Incorrecto. Bueno, sí, yo quería decir algo de otra forma, pero sí, más formal. Está bien. No hay ningún estudio de fase 4 en curso contra la vacuna contra el dengue, etcétera. Digamos, es ahí una incorrección no política, sino técnica. Y desde la fase 1 se testeó con humanos. Por otro lado, Milei dijo varias cosas, pero que no se queja de la herencia porque si no hubiera sido por la administración desastrosa de los últimos 20 años, no habría posibilidad de un presidente libertario. A ver cómo lo dijo. Es decir, si no hubiera sido por la administración desastrosa de los últimos 20 años, olvídense de la posibilidad de tener un presidente que sea un liberal libertario. Por eso es que cuando, digamos, tengo el tema de la herencia, no me quejo. Si yo sabía que la única forma en que nosotros podíamos entrar era una triple carambola, ¿sí? Y con todo podrido. Bueno, se dio la triple carambola, todo podrido. Soy el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad.
Es decir, pero digo, es como una suerte de cisne negro. Entonces, digamos, tratemos de entender. Y después hay una cuestión, digamos, que en el caso argentino es bastante interesante y da lugar al optimismo, que parece que los argentinos hemos madurado y hemos entendido que las soluciones fáciles no dan resultado. Y por ende pareciera que hemos aprendido que el único camino es el camino de la libertad. Porque si abrazamos la libertad, vamos a tener un futuro muchísimo mejor. Y si vamos por la senda del colectivismo, vamos a terminar siendo una villa miseria. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Y no puedo evitar cerrar con el grito de viva la libertad, carajo. Bueno, el discurso, en resumidas cuentas, es esto, ¿no? Si abrazamos la libertad del mercado al extremo, capitalismo desaforado, vamos a andar bien. Si no, cualquier otra forma que no sea eso es colectivismo y terminamos siendo una villa miseria. Ahora, más allá de eso, que ya un poco lo sabemos, y más allá de la temporalidad, Milei lo ubica en los últimos 20 años, otros dirán 70, otros dicen 100, etcétera. Otros dicen 10. Hay algo de cierto en la carambola que lleva a que este tipo sea presidente, que es efectivamente una sucesión de fracasos políticos, de gobiernos fallidos, ¿no? De gobiernos, por lo menos los últimos dos, antes que él, que aumentaron la pobreza de mínima y después muchas otras razones que generan una destrucción, evidentemente, en las ruinas del sistema político y sobre los fracasos de la política, es que se sustenta en gran medida esa carambola que lo lleva al tipo a ser presidente. Él lo reconoce de esa forma. Sin que los anteriores fracasaran, yo no podía llegar nunca a ser presidente. Claramente, coincido. Coincido, claro, es eso. La temporalidad se puede ubicar un poco menos, un poco 10 años, 20 años, pero bueno, hay una coincidencia. Bueno, esto fue durante una conferencia que brindó en la tarde de este jueves ante estudiantes de la Universidad de Florida, en Miami, en Estados Unidos. Y se está por reunir este viernes con Elon Musk en la fábrica de Tesla en Texas, así que prepárate para la excitación que va a haber durante todo el día y el fin de semana por la foto de esos dos. Sí. Quiero una selfie, los dos abrazados. No, sí, un besito en la boca. Piquito, no. Piquito, piquito. Va a haber glory holes en la fábrica. Ay, están tapando los agujeros. Hay una línea roja, hay una línea entre las noticias que vienen apareciendo, ¿no? Todo lo conecta. El hilo rojo. El hilo rojo de las noticias de esta semana termina finalmente con la reunión de Milei con Elon Musk, así que posiblemente nos llegue ahora en el transcurso de este resumen alguna foto o algún encuentro. Cambiamos de tema mientras tanto. Impactante la censura en Diputados TV. La reacción de la periodista Laura Serra, periodista de La Nación, parlamentaria de muchísimos años, muy buena periodista en Diputados TV, cuando por auricular, mientras está hablando del desplazamiento de Oscar Sago, le intentan prohibir que hable de eso y directamente va, y obviamente, y lo reveló al aire, escucha. Sí. Sago dice, yo actué conforme a las directivas del presidente. Él dice que el acuerdo del diálogo es el sábado, es el sábado. Exactamente. Sí. Entonces fue con ese mandato a la Comisión de Juicio Político, pero desobedeció al presidente de la Cámara de Diputados que... bueno, acá me están diciendo que no se puede hablar de la Comisión de Juicio Político, pero bueno, vamos a terminar de hablarlo, porque en definitiva lo que ha sucedido es que Sago indudablemente llevó ese mandato a la comisión y lo desautorizaron. Y esto provocó su desplazamiento. Bueno, listo. Acá me están diciendo que no puedo hablar de esto, Sí. El que estaba al lado, que no sabemos quién es, viste que le decía, bueno, listo, ya está, ¿no? Como, o sea, entiendo que hay un desmantelamiento importante en Diputados TV. Hay muchos despidos. Y que, evidentemente, todos los trabajadores, incluyéndolo a Laura Serra, que es una periodista muy reconocida, están muy preocupados. Y eso que escuchábamos era parte de esa preocupación, ¿no? Sí. Bueno, ya estamos. Ya nos están censurando, ¿no? Sí, totalmente. Pero no fue el único episodio del día. Después hay otro periodista, Mauricio Cantando, que también publica en Letra P, también otro muy buen periodista parlamentario, que también lo sacaron del aire, pero estos directamente lo sacaron del aire. Por hablar del escándalo libertario en la Comisión de Juicio Político. Escuchen. Juicio político que finalmente, según el presidente de la Cámara, no es válida. Esto es una discusión que seguramente va a seguir. ¿Qué tema es? Acaban de publicar la convocatoria para el próximo jueves 18 a las 11 horas para constituir la comisión. Esto es oficial, se acaba de publicar, por lo tanto el jueves próximo vamos a tener por lo menos a los funcionarios de la comisión intentando...
Lo buenísimo. cortaron al aire. Directamente lo cortaron al aire y mandaron una promo de Diputados TV. Es impresionante. Es impresionante, pero te das Muy cuenta impactante. que hay como una idea de que todos los laburantes se deben haber puesto, les deben haber bajado línea y se deben haber puesto de acuerdo. O sea, se habla igual. Por supuesto, ¿cómo no se va a hablar de exponemos esto que está pasando. Pero además, el episodio además de Sago y el desplazamiento de la jefatura de un presidente de bloque es tema central en la agenda parlamentaria. Más todavía en ese canal, Estás en el canal de diputados. Se ¿Cómo no llama vas a hablar Diputados TV, ¿De qué vamos a hablar? Bueno, después estuvo más tarde Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, le dice a Feynman y Rossi que la censura a los periodistas de Diputados TV, habla del caso de Laura Serra en particular, fue un productor que se cortó solo. Pero nosotros ya vimos que o son varios productores los que se cortan solo porque a uno directamente lo sacaron del aire. Pero escuchen a Martín Menem. Veo esto por redes, digo, ¿quién hizo esto? Mandé a pedir un informe que eleven por escrito quién tomó esa decisión y por qué. ¿Alguien le habló a Sí, pero a gente Serra de la por acá? casa, gente que está hace mucho tiempo. No y es nadie, alguien el que director. responde no, a Martín Menem. Para nada. El director, le ¿Y pregunté el a la gente que está en productor? Diputados TV y me dijo, se cortó un productor solo. Y entonces, Ah, bueno, un productor. tendrá que dar explicaciones, sí, que están en la casa hace mucho tiempo. Digo, son este tipo de cuestiones las que no que se- fue a adherir? Igual, si hay productores que se cortan solo, son varios, a lo largo de esta semana. Porque mira, y esto lo salió a marcar el bloque de diputados de Unión por la Patria, que salió al cruce y empezó a enumerar las censuras consecutivas de los últimos días. Tenés estos 2 episodios, pero vos venís ya de la transmisión, ¿se acuerdan que les conté de una reunión de constitucionalistas que fueron a explicar por qué están en contra del DNU? Y que la transmisión de YouTube fue interrumpida y que si querías seguir la transmisión tenías que ir al vivo de Instagram de Cecilia Moró, porque cortaron la transmisión de YouTube. Sacaron del aire la Comisión de Juicio Político. Ese, claro. el escándalo de Sago, Pagano, etcétera, también lo sacaron del aire, lo interrumpieron. Y censuraron ahora a los periodistas Laura Serra y Mauricio Cantando en Diputados TV. Es decir, hay varios productores cortándose solos en la Cámara de Es el mismo Diputados. que está precarizadísimo, ¿no? Claro, pero se está cortando solo permanentemente. Sí, se corta. Es muy curioso. Es muy coherente con... Bueno, otro papelón libertario en el Congreso, pero ahora en el Senado. En la reunión de la comisión bicameral que estaba analizando los DNU del gobierno de Alberto, los de Milei, etcétera, un senador de La Libertad Avanza citó el cuento de la Bella Durmiente y dijo que el presidente, Milei, es el príncipe que les hizo el amor. Ay, no, por favor. Y los despertó a todos. La excelente. senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Agasti, le salió al cruce porque eso es Sí. cultura de la violación. Sí. Pero yo les propongo que repasemos. Es el formoseño Paul Troni, un rematador de vacas. Iba a ser presidente provisional del Senado hasta que Victoria Villarroel lo cagó y puso a otro. Pero escuchen la metáfora de la violación del senador libertario. Esto me hace acordar a un viejo cuento de hadas de la infancia, el de la Bella Durmiente, que resulta que viene una bruja a una casa y los dejó a todos durmiendo, pero bueno, gracias a Dios el 19 de noviembre vino el príncipe y les hizo el amor y los despertó a todos. Aquí estamos discutiendo el huevo y la gallina y yo propongo, presidente, que rápidamente avancemos firmando dictamen y pongamos a hacernos el trabajo que no han hecho durante 4 años. Muchas gracias. ¿En serio, senador? ¿Puede repetir el cuento que acaba de decir? No dijo eso. O sea, es un espanto lo que acabamos de escuchar, señor presidente. ¿En serio? A ver. ¿Un espanto? Ahí le voy a pedir, por la que favor. interviene es Anabel Fernández Agasti. Sí. Una violación en el Senado de la Nación, la verdad que me parece... Yo dije que estaban haciendo... Interviene en el momento Le voy a diciéndole... pedir. Y le dice, Le voy a pedir, es una por fábula de favor. violación. ¿Cuál es el cuento? La Bella Sí. Durmiente, responde Paul Troni. No es la Bella Durmiente así. Bien ahí igual de haber podido reaccionar Al en toque. vivo en el momento, porque a veces uno se queda Sí. congelado, Regulando, frisado, no sé digo, qué, claro. Como diciendo, ¿qué dijo? ¿Dijo lo que No, dijo? No, Anabel Fernández Agasti lo interpretó enseguida. Sí, Y sí, después, al rato, eso fue la intervención ahí al toque. Al rato pide la palabra, tiene en su celular, porque se ve que tuvo el tiempo para pedirlo, la desgrabación por las dudas. Claro. La desgrabación La taquigráfica. textual, la taquigráfica, de qué dijo Paul Troni, lo lee como diciendo, es esto lo que usted dijo, y la intervención ahí ya es en otros términos. La verdad que esa expresión de un senador de la Nación para explicar no sé qué cosa que quiso explicar y que en este recinto, en el Senado de la Nación, con diputados y senadores, dejemos pasar una barbaridad semejante. Ni siquiera hablemos de la formación intelectual,
sino moral. Conmigo no cuenten para dejar pasar como si nada sucedió. Y usted se escandaliza porque yo digo que estamos haciendo un circo y no es capaz de levantar la voz. La verdad, esto es una hipocresía total. Y yo no voy a dejar, ni nuestro bloque va a dejar, que así como así se hable de que nos vinieron a violar a todos los argentinos para despertarnos, como si eso fuera, se ve que nunca tuvo, y no, porque además es varón, el miedo a que lo sometieran sexualmente. No sabe lo que pasamos las mujeres toda nuestra vida. Usted es un irrespetuoso. Sí. No, usted no discrimina. ¿Y sabe qué? No me discrimine por ser varón, le responde el senador. Es un tarado. Es muy difícil hablar en esos términos. Quiero recordar que este senador estuvo a nada de ser el presidente del Senado, es decir, a nada de estar tercero en la línea de sucesión. Buenísimo. Porque, bueno, por una cuestión después internas de la Libertad Avanza, que ya son bastante evidentes, termina cayendo en desgracia. Pero era la propuesta, de hecho había sido mencionado en la oficina del presidente electo en aquel entonces como la propuesta del presidente Milei para ser presidente del Senado. Bueno, finalmente no fue. Tampoco que ahora hay una luminaria, ¿no? Pero bueno, en fin. Impactante, ¿no? Impactante. Sí, muy impactante. No, y una vez no más. perdemos la sorpresa. Y una vez más, esa relación patológica con la cuestión de Tremendo. la sexualidad, ¿no? Tienen un tema con la sexualidad, la violación, en general, ¿no? La pedofilia, el incesto, todo, tal cual. Es recurrente en las metáforas libertarias. Bien, cambiamos de tema. Tramo final ya de este resumen. Pasamos de vuelta al aspecto económico. El Banco Central recortó 10 puntos porcentuales su tasa de interés de referencia, que ahora es del 70%. Si tenés plazo fijo en pesos, bueno, te lo va a licuar el gobierno. Es el tercer recorte en 4 meses de gobierno y se espera que afecte negativamente a las remuneraciones de los plazos fijos. El gobierno sigue licuando no solo ya los ingresos, sino los ahorros en pesos, con la inflación proyectada a 12 meses entre 120 y 130% anual, según el reglamento de expectativas del Banco Central. Las tasas pasivas que ofrecen los bancos son muy negativas, por lo tanto, el que tiene hoy un ahorrito en pesos en un plazo fijo en el banco está perdiendo plata con la inflación. El INDEC va a difundir hoy la inflación de marzo. Fuentes privadas creen que seguirá la desaceleración de la que habla el gobierno y que estará apenas por encima del 10%. Veremos. Mientras tanto, ayer el Banco Central, como decíamos, baja esta tasa de referencia y el mercado, según anticipó, espera entre 12 y 13 puntos de inflación. Lo veremos este viernes por la tarde. Y nos metemos ahora en un tema muy sensible, una novedad judicial y política importante, de impacto internacional, porque para la justicia argentina, Irán y Hezbollah fueron responsables de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. Esto fue presentado en las últimas horas como un fallo histórico, ¿no? Finalmente se supo, la verdad, etcétera, etcétera. Bueno, no es tan así. Lo que sí es bien preocupante es el lugar en el que ubica a la Argentina en el escenario internacional. Bueno, es un fallo dictaminado por los jueces Carlos Máiquez, Ángela Ledesma y Diego Barroeta Beña. Consideró que ambos episodios deben ser considerados como delitos de lesa humanidad, lo que implica que las investigaciones no prescriben pese al paso del tiempo y la carencia de resultados judiciales, así que además ahora la Argentina podrá demandar al país islámico o juzgar en ausencia. ¿Se acuerdan que en algún momento se habló mucho de los juicios en ausencia a los acusados iraníes? Bueno, posiblemente haya entonces en los próximos meses novedades al respecto. Los camaristas creen que Irán... ¿Cuál es la hipótesis? Irán consideró intolerable el incumplimiento argentino de cancelar 3 contratos de provisión de material y de tecnología nuclear, acordados en aquel entonces con Teherán durante el gobierno de Carlos Menem, y la respuesta fue planificar y ejecutar los atentados terroristas como una forma extrema, dice el fallo, de presión para que nuestro país revirtiera por fuerza de la coacción su decisión de cancelar esos acuerdos. Esa es la hipótesis de estos camaristas. No es la única hipótesis de qué sucedió con aquellos atentados. Ahora vamos a profundizar ahí. Pero en definitiva, en lo que hace el fallo es rebajar responsabilidades individuales de, por ejemplo, el ex reducidor de autos Carlos Tejeldín, que resultó absuelto a través de un fallo paralelo, el ex juez Juan José Galeano, el ex jefe de la entonces CIDE, Hugo Anzorregui, fueron condenados a 4 años de prisión por su responsabilidad en las irregularidades. Es la causa del encubrimiento del atentado, no es la causa del atentado. Los ex fiscales José Barbaquia y Emon Müller también quedaron condenados a 2 años en suspenso, entre otras decisiones. Hay una muy buena nota hoy en el Destape de Arely Jalade, en la que explica que lo que resolvió Casación es entonces sobre el encubrimiento de la investigación desatada durante el gobierno de Carlos Menem, que no está la causa, no es esta. Claro. Esta en la que hubo novedades,
la causa en la que se investiga el atentado en sí. Claro, que tiene que determinar los autores. Que en realidad eso está a cargo del juzgado número 6 de Comodoro Pi, hoy vacante y con el concurso para ocupar un cargo en el Consejo de la Magistratura y de la Unidad Fiscal AMIA, que hoy está a cargo de los fiscales Sebastián Basso y Gonzalo Miranda. Es decir, sobre esto se monta toda una operación que se vio en las últimas horas, con una especie de celebración de incluso el propio presidente, o por lo menos de la oficina del presidente, que salió en Twitter a celebrar el fallo de la Cámara Federal y a decir que ahora en la Argentina hay independencia absoluta. No como otros, me faltó decir. Pero atención, porque en el comunicado mete el memorándum de entendimiento, o el intento del memorándum de entendimiento con Irán, que nunca llegó a tratarse ni siquiera, claro. Pero bueno, que habla ahí de nuevamente el concepto de traición a la patria en el año 2013, con la firma del denominado memorándum de entendimiento, pacto que promovía y garantizaba la impunidad terrorista. Así que hay quienes ya le apuntan de vuelta a Cristina por aquel memorándum de entendimiento. Bueno, desde la DAIA obviamente respaldaron la decisión del máximo tribunal penal del país y anticiparon que se van a poner a disposición de los familiares de las víctimas de ambos ataques para iniciar una demanda ante la Corte Internacional contra Irán. Desde Memoria Activa, otra organización de familiares, por el contrario, se manifestaron molestos por haberse enterado a través de la prensa y no por funcionarios judiciales, y no lo consideraron ni de cerca un fallo positivo ni histórico, porque no da lugar a los responsables del encubrimiento ni a la pista siria, claro. La otra pista que nunca se investigó. Que descartaron, sí. Pero bueno, por cómo están las cosas en el mundo, por el lugar que Milei le está dando a la Argentina en ese tablero internacional, este parece ser un paso más, Ori, que realiza la Argentina a meterse en uno de los conflictos mundiales más violentos en esta etapa, ¿no? Más violentos. Javier Milei viene expresando de manera explícita su apoyo a la ofensiva israelí contra Gaza. Lo ha dicho una y otra vez. Y a ese conflicto se agrega una tensión, no sé si mayor, pero muy preocupante con la República Islámica de Irán, con consecuencias posibles a nivel regional en Medio Oriente y también global. Irán está amenazando con responder al ataque que el gobierno israelí llevó adelante a principios del mes de abril contra el consulado en Siria, en el que murieron 13 personas, entre ellas 7 miembros de la Guardia Revolucionaria. O sea, el riesgo de escalada, que el conflicto se pueda eventualmente extender a la región, es muy real. Es muy real y muy preocupante. De hecho, Benjamín Netanyahu, recordemos, en las últimas horas dijo estar preparado, que el país se estaba preparando para eventualmente llevar el conflicto a otras zonas. De eso estamos hablando. En este contexto, la prensa estadounidense, The New York Times, que cita fuentes militares, está informando sobre el viaje a Israel de un alto mando militar de ese país, desde Estados Unidos, para coordinar acciones con la cúpula militar israelí en caso efectivamente de que se hagan realidad las amenazas de represalias. Francia, para que tengan un ejemplo, por su parte acaba de decidir, después de tener una reunión de crisis, de retirar los diplomáticos y los familiares de Irán, y pidió además a los ciudadanos franceses abstenerse de viajar tanto a Irán como a Israel, como al Líbano, como a los territorios palestinos. No es que Francia marque la pauta, pero digo, hay países que están tomando ya decisiones muy concretas, sí, pensando que hay acciones de represalias posibles, concretamente. Así que es en este tablero que nos está de alguna manera ubicando Javier Milei. Bien, 19 grados de temperatura tenemos, cielo parcialmente nublado. Se vienen lluviecitas a la noche.